Sobre varios temas de cardiología, uno de ellos las arritmias. Nosotros tocamos este tema también desde el punto de vista solamente electrocardiográfico en el curso de herramientas, pero acá vamos a implicar algunas cosas que les vienen en los exámenes del residentado. Como ustedes ya conocen, el sistema de conducción del corazón tiene el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His con sus ramas, la rama anterior y la rama posterior, y va a terminar en las fibras de Purkinje en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho solamente tengo una rama que va a terminar en las fibras de Purkinje. El impulso sinusal es el que va a comandar el número de latidos cardíacos de la persona, y por eso se llama el nodo marcapaso. Cuando tengo alguna lesión en este nodo, quien comanda es el nodo auriculoventricular, lo cual implica que la frecuencia en el nodo auriculoventricular sea menor que la frecuencia en el nodo sinusal. Nosotros sabemos que la frecuencia en el nodo sinusal, considerado normal, está entre 60 y 100. Y la frecuencia a nivel de lo que es el nodo auriculoventricular está entre 50 y 60. Y si por algún motivo ha habido alguna lesión en el nodo auriculoventricular, quien comanda el marcapaso viene a ser las ramas del haz de His. Y estas ramas del haz de His tienen una frecuencia entre 30 y 40, lo cual es incompatible con la vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo algún problema en el ritmo cardíaco, a eso se llama arritmias, que hay que diferenciarlas de las alteraciones de la conducción, que son los bloqueos. En este punto solamente nos dedicaremos a las arritmias, lo cual implica alteración del ritmo cardíaco. En cuanto a las arritmias, tenemos algunas arritmias que son de la aurícula, de la unión y del ventrículo. Las arritmias más comunes en la parte supraventricular, es decir, en la aurícula y en la unión, vienen a ser las extrasístoles. Y dentro de las extrasístoles tenemos las extrasístoles auriculares. ¿Qué son las extrasístoles auriculares? Es cuando tengo un foco ectópico en cualquier parte de las aurículas, ya sea en la derecha, en la izquierda. Acá en el esquema solamente he representado un foco ectópico en la aurícula izquierda, pero podría ser también en la aurícula derecha. Entonces, este foco ectópico va a enviar una señal eléctrica, la cual va a buscar una vía rápida. Y esa vía rápida vendrían a ser los haces internodales. Estos haces internodales son en grupo de cuatro. 3 que van desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular, y el cuarto, que muchas veces se nos olvida, que va desde el nodo sinusal y termina en la aurícula izquierda. Entonces, cuando yo tengo un foco ectópico, este foco lo que va a buscar es esos haces para ir rápidamente. Es como si yo estuviera en una calle cualquiera de Lima y quisiera ir a Chorrillos. ¿Cuál es el camino más rápido? La vía expresa. La vía expresa sería mi sistema de conducción. La Plaza Grau sería mi nodo sinusal. De repente, a nivel de Jari Prado sería mi nodo auriculoventricular, y cuando termina la vía expresa sería las fibras de Purkinje. Entonces, ¿qué cosa voy a querer? Ir rápido, y para ir rápido necesito meterme a la vía expresa. Lo mismo sucede con el foco ectópico. Entonces va a querer ir rápido y va a meterse a estos fascículos internodales, a estos haces internodales, y va a producir un latido fuera de su sitio. Como este foco ectópico no nace del nodo sinusal, sino está naciendo ya más cerca del nodo auriculoventricular, entonces eso hace que se adelante la onda P. Entonces, las extrasístoles auriculares van a ser
latidos ectópicos, porque están fuera del sitio de conducción normal, van a ser tempranos, porque se van a adelantar, y como están naciendo de un sitio diferente del nodo sinusal, van a tener una forma también diferente. Entonces, si yo me fijo en este trazado electrocardiográfico, veo las ondas P, acá otra onda P, acá veo otra onda P, y si mido el espacio entre esta y esta, el espacio va a ser el mismo. Pero si yo mido el espacio frente a esta onda P, voy a notar que el espacio está disminuido, es decir, esta onda P se adelantó. Entonces ya cumple con un criterio, se adelantó. Segundo criterio, ya hemos dicho que esa onda va a tener una forma diferente a las ondas P. Miren el tamaño de estas ondas P, son bastante similares, pero miren el tamaño de esta onda P, es un poco más chiquita. Entonces esta cumple ya con el segundo criterio, que es forma diferente. Y luego, si ustedes se dan cuenta, entre este espacio y el siguiente es mucho más largo que los espacios normales, y esto vendría a ser una pausa compensadora. Y luego nuevamente aparece la onda P, y la onda P de las mismas características que el resto. Entonces esta es un latido fuera de su sitio, entonces se llama extrasístole, sístole contracción, extra adicional, un latido adicional fuera de su sitio, temprano y de forma diferente. Esto vendría a ser una extrasístole auricular. Entonces, acá tenemos otro trazado. Una forma de reconocer un poco más fácil es, miren los QRS, la distancia de los QRS, a veces se nos hace difícil ver las P, entonces miren la distancia de los QRS y van a ver que algunos QRS que están acá enmarcados en un círculo de color celeste están más cerca del anterior, lo cual me está diciendo que hay un latido temprano, y luego tengo que fijarme la forma de la onda P. Entonces de esta manera yo ya estoy frente a una extrasístole auricular. Las extrasístoles siempre son tempranas, hay que diferenciarlo de las extrasístoles tardías. Cuando las extrasístoles son tardías ya no se llaman extrasístoles, se llaman latido de escape. Entonces, cuando son tempranos, extrasístole, y cuando son tardíos aparecen más posterior a lo que deberían de aparecer, se llaman latidos de escape. Entonces, por eso siempre hay que recordar el criterio de que las extrasístoles son tempranas. La onda P está fuera de su sitio y hemos dicho que es de forma diferente. Las extrasístoles auriculares son extrasístoles benignas, no requieren tratamiento en la mayor parte de casos, son inofensivos. Es un hallazgo que muchas veces el paciente presenta y que en algunas ocasiones solamente se evidencia cuando el paciente ha ido a la consulta del médico por algún otro motivo y aparece algunas extrasístoles. El segundo tipo de extrasístoles vienen a ser las extrasístoles de la unión. ¿Qué cosa es la unión? Viene a ser la unión aurículo-ventricular, es decir, toda la región que está cercana, próxima al nodo auriculoventricular. Acá tengo un foco ectópico y este foco ectópico está bien cerca al nodo auriculoventricular, pero este foco ectópico no sobrepasa el ventrículo, no sobrepasa las valvas. Entonces es un foco ectópico de la unión. En algunos libros ustedes no van a encontrar la diferencia entre extrasístole auricular y extrasístole de unión, porque en muchos libros aparecen como extrasístoles supraventriculares. Entonces, cuando yo tengo un extrasístole supraventricular, puede ser un extrasístole auricular o podría ser un extrasístole de la unión. Entonces, ¿y cómo yo sé que es un extrasístole de la unión? Hay una forma facilísima
reconocer y hay otras formas donde no son fáciles de reconocer. La forma más fácil de reconocer una extrasístole es cuando yo tengo una U, o sea, una onda P invertida, forma como una U. Pero acá, ¿qué cosa vemos? Miren este trazado. ¿Qué cosa ven en este trazado? Veo que toda QRS está precedida de una P. QRS, P. Pero este QRS no tiene P. La siguiente QRS tiene P, la siguiente tiene P, la siguiente tiene P, la siguiente tiene P. Pero acá no hay P. Pero ¿qué cosa más veo? Veo que todos los QRS tienen aproximadamente el mismo tamaño, excepto este que no tiene P. Entonces, ¿qué significa? Significa que el latido ectópico está tan cerca del nodo auriculoventricular que prácticamente está metido dentro del QRS. Y al estar metido con el QRS se fusionaron e hicieron que el QRS sea más alto que el resto de los QRS. Entonces, si ustedes ven un trazado electrocardiográfico y ven que un QRS es alto e inmediatamente van por delante de ese QRS y no encuentran onda P, entonces estamos hablando de una extrasístole de la unión. Entonces, ya les he dicho que el extrasístole de unión, por su nombre, U de unión, es con una P invertida, pero también puede verse ¿qué cosa? La P ausente, como hemos visto en el trazado anterior, y a veces la P puede estar invertida después del QRS, no antes, sino después del QRS. Ahora, el otro contexto que deben de tener en cuenta es este QRS es alto con respecto a las demás, pero el ancho es igual a los demás. O sea, es una QRS de ancho normal, pero de alto exageradamente mayor que el resto de las QRS normales. Entonces, de la unión puede ser negativa, puede ser invertida antes del QRS, puede ser invertida después del QRS, o puede estar ausente y hacer crecer el QRS. Entonces tengo tres formas de una extrasístole de la unión. Miren, esto es lo que les estaba diciendo. Miren esta P con su QRS, esta otra P con su QRS, y miren esta, una P invertida antes del QRS. Y luego vemos la otra P, que es normal, con su pausa compensadora. ¿De acuerdo? Como este se adelantó, entonces el organismo lo que hace es retrasar un poco el siguiente latido para que nuevamente regrese al sincronismo que tenía antes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué estas extrasístoles pueden ser negativas? Porque si yo tengo este foco ectópico que está cerca al QRS, el foco ectópico puede tener dos caminos. Llega acá y puede regresarse hacia la zona del nodo sinusal, o puede conducirse hacia el haz de His. Obviamente, si regresa, va a ser la P invertida. Y si es que esto no se regresa, sino que continúa, va a meterse dentro del QRS o va a estar después del QRS. Ahora, ¿cómo es que se tratan las extrasístoles de la unión? Generalmente, cuando yo tengo una extrasístole de la unión, tengo que buscar una causa. Y esta causa puede ser un problema de origen funcional o puede ser un problema de origen estructural.
Normalmente los pacientes que tienen un extrasístole de la unión no tienen mucho compromiso cardiovascular, y en algunos pacientes que no están tomando digital, lo único que debe hacerse es observar que no haya muchos extrasístoles frecuentes, porque solito va a ceder y espontáneamente van a desaparecer. Salvo que el paciente esté tomando digital, debería de considerar que esa extrasístole puede ser producto de la intoxicación digitálica. Entonces, si este extrasístole es por toxicidad digitálica, ¿qué tengo que hacer? Interrumpir el tratamiento, administrar anticuerpos antidigitálicos si es que fuera necesario, si es muy severo la intoxicación, administrar potasio. Recuerden que los digitálicos pueden ser tóxicos en dos condiciones fundamentales: o cuando tengo alteraciones del potasio, o cuando tengo alteraciones de la creatinina. Entonces lo que tengo que hacer es interrumpir los digitálicos, administrar anticuerpos, corregir el potasio si es que estuviera bajo. En el caso que hemos dicho, la extrasístole de la unión generalmente no se trata, pero si fuera muy frecuente, ¿qué cosa puedo dar? Si no tiene intoxicación por digitálicos, le daré digitálicos. Le puedo dar calcioantagonistas, le puedo dar betabloqueadores. Y si a pesar de eso el paciente no responde al tratamiento, lo que puedo hacer es una ablación eléctrica con un catéter que llega a nivel de la unión y con impulsos eléctricos quema esa zona, para evitar que el foco ectópico siga disparando latidos. La tercera extrasístole que tenemos que tener en cuenta son las extrasístoles ventriculares. Hasta el momento ya hemos visto la extrasístole auricular y la extrasístole de la unión, lo cual significa que en ambos casos, de la unión o de la auricular, quien ha sido comprometido ha sido la onda P. Pero cuando yo tengo extrasístoles ventriculares, la P no se compromete, la P es normal. Quien se va a comprometer va a ser el QRS. Entonces, lo que voy a tener nuevamente, por definición ya hemos dicho que toda extrasístole es temprana, y en este caso voy a tener un QRS ancho. QRS ancho. Las extrasístoles ventriculares pueden ser de tres tipos: la diastólica final, la interpolada y la maligna. ¿Cómo reconozco? Si yo tengo una diastólica final, significa que hay una pausa compensadora. Ya hemos visto las pausas compensadoras. Si es una interpolada, significa que no hay pausa compensadora. Y si es una maligna, significa que va a haber sobreposición de tres o más extrasístoles en una sola estructura, lo cual va a haber melladuras en la rama ascendente de la extrasístole. Veamos acá algunos ejemplos. ¿Qué cosa veo acá? En este trazado en la cara inferior veo el QRS, y acá también veo otro QRS. Pero a diferencia de este QRS que tiene un ancho normal, este QRS tiene un ancho exagerado. Entonces este es un QRS ancho. Si me fijo en la siguiente, es un QRS normal. En la siguiente es otro QRS ancho. En la siguiente QRS normal, en la siguiente ancho. Entonces me llama la atención que tenga QRS ancho. Eso ya me está indicando que probablemente esto sea una extrasístole ventricular. Muy bien, entonces me han dicho que las extrasístoles ventriculares pueden ser de tres tipos: diastólica final, interpolada o maligna. ¿Y de quién va a depender eso? De la presencia de pausas compensadoras. ¿Qué cosa es una pausa compensadora? Ya hemos dicho cuando el QRS se adelanta, o la P en el caso de las extrasístoles auriculares se adelantan, y el organismo en el siguiente latido tiene un espacio mayor para dejar que el organismo recupere su ritmo habitual. Entonces, lo que yo tengo que hacer es medir la distancia
de este complejo QRS acá y acá. Si la distancia de acá a acá es la misma que la distancia de acá a acá, será una extrasístole interpolada. Si la distancia de acá a acá es más corta que la distancia de acá a acá, eso será una diastólica final. Ahora, miren cómo esta extrasístole ventricular tiene su R y su S profunda, lo cual vemos que es un QRS con tendencia a ser negativo. Entonces, cuando yo tengo este tipo de extrasístoles que es más negativo, generalmente el foco ectópico está en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre nosotros hemos asociado el lado derecho con lo bueno, el lado izquierdo con lo malo. O sea, si es izquierdo es negativo, entonces QRS negativo. Y miren acá, miren este QRS normal, este QRS normal y este QRS que es ancho. Pero este QRS es predominantemente positivo, a diferencia del que acabamos de ver, que es predominantemente negativo. Entonces, si este es predominantemente positivo, generalmente el foco ectópico está en el ventrículo derecho. Ahora, miren este esquema. Esto de acá ya hemos dicho que es el foco ectópico y ya hemos dicho que el foco ectópico lo que busca siempre es ir por el camino rápido. ¿Cuál es el tratamiento de las extrasístoles ventriculares? Lo primero que tengo que hacer es buscar factores de riesgo que no sean de origen cardiológico estructural. ¿Cuáles son esos? El consumo de tabaco, consumo de alcohol, el café, el té y cualquier otra droga recreacional que puedan consumir los pacientes. A veces uno está en una seguidilla de exámenes, no quiere dormir, se toma pastillas de cafeína o se toma su café y comienza a tener extrasístoles ventriculares. Cesa el consumo de café, se tranquiliza el paciente, de repente reposa, terminó el examen para bien o para mal, entonces desaparecen las extrasístoles. Entonces yo tengo que buscar primero causas fisiológicas o algunos hábitos nocivos que el paciente pueda tener antes de pensar en problemas cardiovasculares. Si ya he descartado los problemas exógenos, ya tengo que buscar básicamente problemas cardiológicos. Ahora, en el caso que estamos viendo acá, lo que puedo notar es que las extrasístoles tienen formas diferentes. Cuando yo tengo extrasístoles que tienen formas diferentes, a eso se llama extrasístoles polimórficas. Si las extrasístoles tienen formas iguales, se llaman monomórficas. Entonces, si tengo un paciente asintomático con extrasístoles ventriculares monomórficas que no son frecuentes y no tienen cardiopatía estructural ni algún evento de canal que me pueda conducir el impulso, entonces no amerita tratamiento. Lo único amerita es observar al paciente y le pido que regrese en un mes y le haga un nuevo electrocardiograma. Lo tranquilizo al paciente, le digo que cambie sus hábitos nocivos y el problema va a estar resuelto. Si tengo un paciente que también está asintomático, que tiene extrasístoles monomórficas frecuentes, acá ya frecuentes, pero que no tiene cardiopatía estructural ni calonopatía, entonces lo que tengo que hacer es dar tratamiento. Obviamente tengo que tratar de buscar si es que hay algún origen, pero si no encuentro, le puedo dar beta bloqueadores. Si el problema es muy
severo, puedo asociar los beta bloqueadores con propafenona. O sea, beta bloqueadores solo o beta bloqueadores con propafenona. Si en el caso que a pesar del tratamiento farmacológico no funcione, entonces ya tengo que ir a la radioablación. El tercer caso vienen a ser los pacientes asintomáticos con extrasístoles ventriculares monomórficas o polimórficas, pero que tengan sospecha de cardiopatía estructural. En estos pacientes, lo primero que tengo que evaluar si tengo una cardiopatía estructural es ver si ha tenido un antecedente de isquemia, un infarto miocárdico o si tiene problemas de angina. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Si fuera así, lo que tengo que tratar es la enfermedad coronaria de fondo. Si no es así, el paciente tiene que ir a un estudio electrofisiológico, donde le vamos a colocar un holter para ver cómo están sus frecuencias y se va a someter ese paciente a una revisión por un especialista, un electrofisiólogo, para ver qué tipo de lesión tiene y si es que hay la posibilidad que tenga algún puente congénito entre la aurícula y el ventrículo que no sea el nodo auriculoventricular. ¿Para qué? Para que por medio de radiofrecuencia se queme ese puente y se evite las extrasístoles. ¿Qué sucede si tengo un paciente asintomático con extrasístoles monomórficas o polimórficas, pero que tiene sospecha de ese canal, de ese puente? Eso es un tema muy peligroso porque estos pacientes pueden tener extrasístoles frecuentes que pueden conllevar a otro tipo de arritmia ventricular y el riesgo de muerte súbita está elevado en estos pacientes. Por lo tanto, esos pacientes tienen que ser intervenidos rápidamente, ya sea con radiofrecuencia o ya sea por cirugía cardíaca. Entonces, acá tenemos un pequeño resumen de los medicamentos que se pueden dar en los pacientes que tienen extrasístoles ventriculares, aquellos que no tienen cardiopatía, con cardiopatía isquémica, con miocardiopatías, con insuficiencia cardíaca y con valvulopatías. ¿Qué sucede cuando tengo taquiarritmias? Una de las taquiarritmias es la taquicardia auricular. ¿Qué cosa es la taquicardia auricular? No se confundan con la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es la que yo tengo cuando de repente se me pasa el bus, comienzo a correr y me agito. O he recibido una emoción intensa y mi corazón late. O he recibido una noticia mala, igualito mi corazón late rápidamente. Entonces, esa es taquicardia sinusal, la que yo tengo también por fiebre, la que yo tengo por deshidratación. Pero existe lo que se llama la taquicardia auricular. ¿Y qué cosa es la taquicardia auricular? No viene a ser más que 6 o más extrasístoles auriculares, uno tras otro, con una frecuencia generalmente entre 160 y 240. Basta que pase de 100 para que se considere taquicardia auricular, pero la frecuencia en general está entre 160 y 240. Entonces tiene que ser, ¿qué cosa? 6 o más extrasístoles seguiditas, una tras otra. Aquí tengo, por ejemplo, miren, esta onda P, que es una onda P mellada, que se parece mucho a esta, pero esta ya no es igual a esta. Y esta sí se parece a esta, pero esta, miren, se hizo negativa. Esta también es negativa, esta también es negativa. Entonces, ¿qué cosa tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 extrasístoles seguiditos, uno tras otro. Entonces, por ese lado, ¿qué cosa tendría? Tendría
una parte del criterio para decir taquicardia auricular, 6 o más esa. Pero el otro criterio, ¿cuál tendría que ser? Una frecuencia mayor de 100. ¿Cumple con mayor de 100? Entonces yo busco un QRS que está cerca a una línea. Acá sería 300, acá sería 150, acá sería 100 y acá sería 75. Entonces esto, a pesar que hay 6 latidos ectópicos auriculares, no cumple con el segundo criterio, que es frecuencia mayor de 100. Si cumpliera con el criterio mayor de 100, estaríamos frente a una taquicardia auricular. Entonces, ¿qué cosa es esto? Vendría a ser una extrasístole auricular sostenida, que es lo que habíamos dicho, que al inicio, si es que había muchas extrasístoles, teníamos que tratarlo. Entonces recuerden, no se confíen y vean, ya 6, suficiente. No, fíjense que esté en una frecuencia mayor de 100. ¿Cuál es el promedio? Generalmente entre 160 y 240. ¿Qué puede producir las taquicardias auriculares? Pueden producirlo el EPOC, puede producirlo la insuficiencia cardíaca, la sepsis puede producir, recuerden que durante la sepsis hay depresión del miocardio, entonces esto puede producir extrasístoles. La teofilina puede producir toxicidad y esta producir taquicardia, por eso es que la teofilina prácticamente ya no se utiliza como tratamiento del asma. Cuando yo era alumno, teofilina dábamos, aparte de los betagonistas, los SABA de acción corta, dábamos teofilina. Ahora la teofilina solamente tiene sus indicaciones precisas y ahora la teofilina se utiliza más como medicamento de rescate para recuperar la contracción del diafragma. O sea, si yo tengo un paciente asmático, puedo utilizar la teofilina no tanto por su efecto broncodilatador, sino por su efecto recuperativo de la contracción del diafragma. Entonces la teofilina producía muchas complicaciones adversas y una de ellas era la presencia de taquicardia auricular. Ya mencionamos que las extrasístoles también están relacionados con los digitálicos, así es que en las taquicardias auriculares también puede ser una de las manifestaciones de la intoxicación por digital. Regresemos al título, taquicardia auricular ectópica y taquicardia auricular multifocal. ¿Qué significa eso? Al igual que en el caso anterior, el ectópico significa que es un solo tipo de extrasístole. ¿Acá hay un solo tipo? No. Tengo 3 tipos diferentes de extrasístoles. Entonces, ¿qué cosa será? Una taquicardia auricular multifocal. Si todas estas tuvieran la misma forma, sería una taquicardia auricular ectópica. Pero como acá todas tienen diferentes formas, será una taquicardia auricular multifocal. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿cómo es que se trata esto? Entonces tengo que dividir a los pacientes en aquellos que tienen una fracción de eyección preservada y aquellos que tienen una fracción de eyección menos de 40%. En general sabemos que el punto de corte adecuado para decir si yo tengo una buena fracción de eyección es 50, 54 para ser precisos, pero 50 tomémoslo como punto de corte para recordar. Entonces, se ha visto que mientras menos fracción de eyección, significa que voy a tener más síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, clínicamente, yo puedo decir, si tengo un paciente con congestión pulmonar, con disnea severa, puedo decir que su fracción de eyección está baja. Ahora, hay varios estudios que se han hecho y que tratan de correlacionar la clasificación NIJA
con la fracción de eyección. Si bien es cierto, no es tan fidedigno, pero generalmente se dice que si yo tengo una fracción de eyección entre 30 y 40, generalmente los pacientes tienen una insuficiencia cardíaca entre grado 2 y 3 según Mija. Y si tengo una fracción de eyección menor de 30, generalmente se relaciona con grado 4 de la clasificación de Mija. Entonces, eso es algo que me puede ayudar. Entonces, la disnea es un buen parámetro para ver si mi fracción de eyección está adecuada o no adecuada. En otras palabras, si yo tengo una fracción de eyección preservada, esto me está indicando que generalmente son pacientes asintomáticos. Recuerden que por semiología, cuando yo tengo una arritmia que recién está empezando, muchas veces la voy a sentir. Lo voy a sentir como un golpe rápido en el corazón. Y eso es cuando tiene reciente inicio. Cuando ya es crónico ya no lo siento. Desaparece esa sensación. Y quien me va a decir si está latiendo muy rápido o no, ¿qué cosa va a hacer? La disnea. Mientras más rápido lata mi corazón, más disnea voy a tener, más agitado voy a estar. Entonces, tengan cuidado. Si es agudo, puede ser que el paciente vaya a la consulta, doctor, he sentido que mi pecho me golpea rápido. Entonces, probablemente esa arritmia recién esté apareciendo. Pero si el paciente no va a la consulta porque siente el golpeteo del corazón, sino va porque tiene disnea, eso significa que esa arritmia probablemente ya lo tiene tiempo atrás. Entonces, si tengo un paciente asintomático que tiene una fracción de eyección preservada, puedo darle calcioantagonistas, beta bloqueadores o amiodarona. Si tengo ya una fracción de eyección baja, signos de insuficiencia cardíaca, principalmente disnea, amiodarona o dielquiaceno. Así como hay una taquicardia auricular, también tenemos una taquicardia de la unión. Pero esto es una arritmia muy rara, muy infrecuente. Entonces, ¿qué cosa va a hacer esto? Básicamente van a ser 6 o más extrasístoles de la unión mayores de 100 latidos por minuto. Y generalmente ese se debe a ¿qué? Intoxicación por digitálicos. Y en otros casos, por un mecanismo de reentrada intranodal. ¿Qué cosa significa reentrada intranodal? Que este foco envió su señal, llegó al nodo auriculoventricular y aquí comienza vueltas, se autoestimula, entonces va produciendo las taquicardias. Entonces ya hemos dicho que esto es muy raro. Entonces, taquicardia de la unión, 6 o más extrasístoles de la unión, seguiditas, una tras otra. No vale que de intermedio haya un latido normal, tienen que ser 6 seguiditas, uno tras otro. La frecuencia generalmente está entre 100 y 200 y el QRS siempre va a ser normal. Recuerden que las taquicardias supraventriculares tienen por concepto QRS estrecho. Taquicardias ventriculares tienen por concepto QRS ancho. Ahora, este es un término que tenemos que tener cuidado. Taquicardia paroxística supraventricular. ¿Qué cosa es una taquicardia paroxística supraventricular? En realidad es un término que ha sido acuñado porque no sé qué cosa es. ¿Por qué? Porque mientras más rápido tenga yo los latidos, los complejos QRS van a estar estrechos. Y no voy a poder discernir si es una taquicardia auricular, si es un flutter, si es una fibrilación, si es una taquicardia de la unión. No lo voy a saber porque los latidos están tan estrechos que se parecen uno con otro. Entonces, como no sé, se llama taquicardia supraventricular.
Ahora, si esta aparece de un momento a otro, será taquicardia paroxística supraventricular. Si yo tengo 3 pacientes que tienen taquicardia supraventricular, los 3 tienen una frecuencia de 200, a los 3 les coloco digitálico, de repente uno de ellos era un fibrilador, de repente el otro tenía una taquicardia de la unión, de repente el otro tenía un flutter. Pero eso yo no lo pude saber porque la frecuencia era tan rápida que los QRS estaban pegaditos y se parecían los 3 a lo mismo. O de repente los 3 eran fibrilación. Entonces, como no se puede distinguir qué tipo de arritmia es, se acuñó el término taquicardia supraventricular y se dice que cualquier patología que tenga QRS estrecho con una frecuencia mayor de 100 era una taquicardia supraventricular. Entonces, ¿qué se hace cuando yo tengo una taquicardia supraventricular? Obviamente hay que manejar una taquicardia supraventricular porque generalmente los latidos son bastante elevados y esos latidos bastante elevados van a comprometer hemodinámicamente al paciente. Así que hay que darle tratamiento. Ya hemos dicho que nosotros trabajamos en el MINSA y así trabajemos en el seguro, el medicamento no está a la mano, salvo que el paciente vaya a shock trauma. Entonces ahí ya tenemos que darle medicamentos. Pero antes de eso podemos hacer algunas maniobras. Las famosas maniobras vagales. ¿Qué maniobras vagales conocen ustedes que podrían hacer? La más común es el masaje carotidio, ¿no es cierto? Se busca el esternocleidomastoideo, más o menos en el tercio superior, a la altura del latido carotidio, se presiona y se hace un masajeo fuerte durante aproximadamente 5 minutos. Esa es una. Otra, lo que ayer estábamos hablando, hazle pujar al paciente. Ayer estábamos hablando que en el caso de infarto los pacientes están estreñidos y que generalmente si uno no piensa en darle laxantes, podría al momento de empujar hacer una reacción vasovagal. Las reacciones vasovagales que hacen síncopes, producen una bradicardia severa, se cae la presión y se choca y se muere el paciente. Entonces, hacerlo empujar, eso también disminuye la frecuencia cardíaca. Hacerlo toser, presionarle los ojos, los globos oculares, durante aproximadamente 1 minuto. Otro que está descrito es, por ejemplo, hacer que el paciente sumerja su cara en agua helada. Todas esas son maniobras vagales que pueden ayudar a disminuir la frecuencia. Muchas veces no logra su objetivo, en algunas otras ocasiones sí. Pero mientras van buscando, van aplicándole la ampolla, pueden hacer esas maniobras hasta que el fármaco empiece a hacer su efecto. ¿Qué fármacos son los que se recomienda? Adenosina, 6 miligramos endovenoso en bolo, aproximadamente entre 1 y 3 segundos. Se recomienda que se repita la adenosina. Si es que no funcionó, ya no 6, sino 12 miligramos. Si a pesar de eso no logro el objetivo, nuevamente vuelvo a chequear mi electrocardiograma para ver si se me ha escapado el QRS estrecho o un QRS ancho. Si fuera estrecho, le mido la presión arterial y veo, ¿se me está chocando el paciente o no se me está chocando el paciente? Si no se me está chocando, ¿qué cosa doy? Verapamilo. En mi hospital sí tenemos adenosina, pero en otros hospitales no tienen adenosina a la mano. Así que, ¿qué utilizan? De frente se van a este paso, verapamilo. El verapamil de 2 a 2.5 miligramos endovenoso y me espero 15 a 30 minutos. Si entre 15 y 30 minutos no se resolvió el problema, le puedo repetir
el verapamilo, pero duplicando la dosis. Ya no entre 2 y 2.5, sino entre 5 y 10 miligramos. Si a pesar de eso no funciona, le puedo dar digoxina o le puedo dar betabloqueadores. Pero si mi paciente está chocándose, no voy a esperar que el fármaco haga su efecto, ni voy a esperar los 15 a 30 minutos. Tengo que ir de frente a cardiovertir al paciente. Una cardioversión sincronizada. ¿Qué significa cardioversión sincronizada? Significa que el impulso eléctrico tiene que coincidir con una onda R. O sea, tengo mi monitor, lo cargo, 50 joules, 100 joules, lo pongo en el pecho del paciente, selecciono el modo sincronizado y por más que apriete, si es que el monitor no sensó la R, la descarga no se va a producir. Si el monitor sensa la R, la descarga se produce. A eso se llama cardioversión sincronizada. ¿Bueno? Entonces, ya sabemos, taquicardia supraventricular, ¿qué cosa hacen? Adenosina. Si no tienen adenosina, pasen de frente a verapamilo. Y si no tienen verapamilo, pasen a digoxina o betabloqueadores. En cambio, si mi taquicardia después comienza a tener un QRS ancho, ya lo que tengo que dar, ¿qué cosa hemos dicho ayer? Lidocaína. La silocaína que utilizo para, obviamente sin epinefrina, aquello que utilizo para suturar, se la doy al paciente. Si tengo taquicardias ventriculares. Entonces mi supraventricular puede cambiarse a una de QRS ancho y ahí le tengo que dar silocaína. 1 a 1.4 miligramos por kilo de peso endovenoso o darle procainamida 20 a 30 miligramos por minuto en infusión continua. Si no responde, cardioversión. Entonces, ojo, con respecto a las maniobras vasovagales, la única que de repente puede provocar mucha complicación es la opresión del globo ocular. A veces, tratando de ser un poco efectivo, a veces puedo lesionar el globo ocular presionándolo. El resto no hay ningún inconveniente. La otra taquicardia de importancia es la fibrilación auricular. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la extrasístole, qué cosa es? Es un foco ectópico. ¿Qué cosa es la fibrilación? Son cientos, miles de focos ectópicos. ¿Se acuerdan que yo había dicho que si yo quería ir a Chorrillos y estaba en una calle cualquiera, lo más práctico para mí era utilizar la vía expresa? Pero imaginemos que ese es solo un foco ectópico, solamente en mi carro. Ahora, supongamos que son las 8 de la noche y todo el mundo sale del trabajo, de las academias, de las universidades. Todo el mundo sale con su carro, todo el mundo quiere ir a Chorrillos, todo el mundo quiere ir por la vía expresa. ¿Cómo están los accesos a la vía expresa? Están los carros haciendo colita para poder ingresar, ¿no? Entras con tu carro por el acceso y estás esperando que haya un hueco para meter tu carro. Si tienes suerte, metes tu carro y ¡vum!, rapidito avanza por la vía expresa. Si no tienes suerte, tienes que esperar que haya un hueco, ¿no? Ves los carros pasar, ¡vum!, 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 y tú espera que haya un huequito para ¡vum!, meterte. Eso es lo que pasa con estas focos ectópicos. Los que no tienen suerte se quedan esperando. Aquellos que tienen una rayita acá son los que están esperando a que haya un huequito para meterse al sistema de conducción. Y los que tienen flechas significa que han tenido la suerte de encontrar un huequito y se han metido a la vía expresa. Ahora, mientras más flechas tenga, es decir, los focos ectópicos ingresen rápidamente, voy a tener más frecuencia
ventricular. Mientras más carritos están esperando que haya el hueco, mientras más focos ectópicos están esperando, mi frecuencia ventricular va a ser más lenta. Independientemente de la frecuencia ventricular, cuando yo tengo una fibrilación auricular, mi aurícula está latiendo entre 250 y 350, independientemente del ventrículo. Porque el ventrículo solamente va a responder a las flechitas, a los focos ectópicos que ingresaron. Por eso es que la fibrilación auricular puede tener respuesta ventricular baja, respuesta ventricular alta o respuesta ventricular controlada. Y ustedes conocen como FARVA aquella fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, por las siglas FARVA. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa tengo que ver en el EKG para hacer el diagnóstico de fibrilación auricular? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es la característica de una extrasístole auricular? Hemos dicho que es temprana y hemos dicho que la P es deforme. Acá también. Las P son deformes, son irreconocibles. Y como hay cientos, unas están pegaditas a otras y son pequeñas. Entonces ya prácticamente no son P's. Se comienzan a llamar ondas F, pero F minúscula. Porque las ondas F con F mayúscula vienen a ser ondas de Flutter. Entonces ya no se llaman ondas P, se llaman ondas F. Y si ustedes miran acá, ven que muchas veces hay pequeñas sinuosidades en la línea basal. Eso vienen a ser las ondas F. En otros casos no se va a ver sinuosidades, sino se va a ver una línea prácticamente isoeléctrica. A eso los mexicanos le llaman fibrilación fina y fibrilación gruesa. Fina cuando es una línea prácticamente isoeléctrica, y gruesa, como en este caso, que se puede ver algunas ondulaciones, como acá por ejemplo. Ondulaciones, ondulaciones, ondulaciones. Si fuera recto, sería una fibrilación auricular fina. Cuando hay ondulaciones, fibrilación auricular gruesa. En todo caso, es una fibrilación auricular. Entonces, un criterio es ausencia de ondas P y presencia de ondas F minúscula. ¿Cuál es el otro criterio? El otro criterio es que la distancia entre las R y R son completamente caóticas, no tienen un ritmo. No tienen ritmo. Y el tercer criterio, como es una arritmia supraventricular, el QRS va a ser de tamaño y anchura normal. Miren acá. Miren, prácticamente no se nota muchas sinuosidades. Y acá sí. ¿Ven? Esto es lo que los mexicanos dicen grueso y esto es lo que dicen fino. Y miren esta distancia de acá, no es la misma que de acá a acá, ni es la misma de acá a acá. Esta sí se parece a esta, también se parece a esta, pero esta es diferente. O sea, el ritmo es completamente irregular. ¿Cuáles son las causas que pueden producir fibrilación auricular? A veces puede producir en forma espontánea. Sobre todo en quienes, en los adultos mayores. ¿Por qué problema? Cardioesclerosis. Cuando en semiología les dijeron cuáles son las primeras 3 causas de fibrilación auricular, ustedes respondían: 1, cardioesclerosis; 2, valvulopatías mitrales; y 3, pirotoxicosis. Esas son las 3 primeras causas. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene
fibrilación auricular y es joven, tengo que pensar que de repente tiene una tirotoxicosis y le pediré su TSH. Examinaré el cuello, le preguntaré si tiene algún síntoma de hipertiroidismo. En el joven es fácil reconocer un hipertiroidismo, pero en un adulto mayor es difícil reconocer un hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque un joven, en promedio, ¿cuál es su frecuencia cardíaca? Entre 70 y 80. Un viejo, ¿cuál es su promedio de frecuencia cardíaca? Entre 60 y 70. Mientras más viejos somos, menos frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo ya está en caída, ya está más para catabolismo que para anabolismo. En cambio, cuando uno es joven, es más anabolismo, porque estoy creando nuevas células, estoy en crecimiento, todavía estoy en desarrollo. En cambio, cuando uno ya es viejo, ya prácticamente la apoptosis va ganándole. Entonces ya no necesito mucha energía, entonces mi frecuencia disminuye. Entonces, si yo tengo hipertiroidismo y soy joven, para llegar a taquicardia, ¿cuánto necesitaría? 20 latidos más, de 80 a 100, 20 latidos. En cambio, para un viejo, ¿cuánto necesitaría? De 60 a 70, necesitaría entre 30 y 40 latidos. Entonces, si bien es cierto, en el adulto mayor aumenta la frecuencia, pero aumenta relativamente poco y no llega mucho a las taquicardias. Entonces, uno no lo reconoce el hipertiroidismo. Entonces, si yo tengo un adulto mayor que no tiene cardiopatías, puede ser dos posibilidades: la cardioesclerosis, o puede ser que tenga un hipertiroidismo subclínico. ¿Qué otras causas puede producir fibrilación? Los infartos agudos miocárdicos, los infartos con pericarditis, las intervenciones quirúrgicas de tipo cardiológico o los picos hipertensivos. Las tirotoxicosis, ya hemos hablado de las neuropatías mitrales, los síncopes vasovagales, el alcohol, el compromiso hemodinámico. Y ahora, ¿cómo es que clasificamos y manejamos la fibrilación? En la sala, cuando yo veo que el interno me pone fibrilación, siempre le pregunto: ¿y cuáles son los apellidos de esa fibrilación? Entonces, la fibrilación se cataloga como detectado por primera vez, paroxística, persistente o permanente. La paroxística es la que aparece de un momento a otro. Tú no sabes en qué momento y pum, aparece una fibrilación auricular. La detectada por primera vez, tú no sabes en ese momento si el paciente ya lo tenía o recién apareció. Lo detectaron ahí, en ese momento el paciente se fue a hacer un examen, le tomaron un EKG y encontraron fibrilación auricular. Y hemos dicho que la fibrilación auricular puede ir con respuesta alta, respuesta normal o respuesta baja. Entonces, ¿qué sucede con los síntomas? Generalmente los síntomas se ven más cuando hay respuesta alta. Generalmente cuando la respuesta es baja, el paciente está asintomático, a menos que la respuesta sea muy, muy baja. Y obviamente no va a tener síntomas si la respuesta ventricular es normal. Entonces, si yo lo detecto por primera vez, yo no sé si es reciente o si ya lo tenía antes. La persistente, ¿qué significa? Que yo ya sabía que el paciente tenía fibrilación auricular y continúa con esa fibrilación. ¿A partir de cuántos tiempo es lo que se considera el punto de corte? Generalmente son 7 días. Si tengo más de 7 días, ya le debo considerar como persistente. Y permanente es cuando ya la tengo
mucho tiempo atrás. Ahora, la paroxística muchas veces se resuelve solito. En general se dice que se debe resolver dentro de los primeros 7 días, pero la mayor parte de pacientes se resuelven en menos de 24 horas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una fibrilación auricular que dura más de 7 días es más difícil revertirlo. Es más difícil revertirlo. Y tanto es así que muchas veces se da tratamiento para revertir, se logra revertir, pero el mismo organismo lo vuelve otra vez en fibrilación auricular. Y tantas veces sucede eso que los médicos al final dijeron, entonces no es necesario, si tengo mucho tiempo la fibrilación auricular, ya no es necesario volverlo a ritmo sinusal. Nos enfocaremos en las complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones? Los embolismos. Entonces, cuando yo manejo una fibrilación auricular, ¿cuáles son mis dos objetivos? Uno, debería de regresarlo a ritmo sinusal. Y dos, controlar la frecuencia cardíaca. Cuando no puedo regresar al ritmo sinusal, ¿qué cosa tengo que hacer? Evitar que haya embolismos. Y los cardioembolismos son los causantes muchas veces de los strokes, de los ACV. Entonces, como eso se ha producido durante mucho tiempo, se creó la escala de Chats, por sus siglas en inglés, ¿no? Chats, que viene a ser, ¿qué cosa? C de cardiopatía, H de hipertensión, A de age, D de diabetes, S de stroke. Si yo tengo un ABC o un TIA, entonces tengo un puntaje de 2. Si tengo una edad de más de 75 años, 1. Si tengo hipertensión arterial, 1. Si tengo diabetes, 1. Y si tengo insuficiencia cardíaca, 1. Entonces, si yo sumo el score y tengo de 1 a 2, el riesgo de hacer stroke es un riesgo intermedio. Así que, ¿qué cosa es lo que podemos darle al paciente? Podemos darle ya sea aspirina o ya sea warfarina. Eso va a depender de muchas veces qué enfermedad de fondo tenga el paciente, de la preferencia del paciente. Hay gente que dice no, porque yo tengo un trabajo manual y si me corto voy a sangrar mucho si utilizo warfarina, así que prefiero tomar aspirina. Entonces, si yo tengo un Chats entre 1 o 2, no es obligatorio que tome warfarina. Lo puede hacer o puede no hacerlo y reemplazarlo por aspirina. Pero si tengo 3 puntos o más, de todas maneras debe recibir warfarina, dicumarínicos. Acá vemos el porcentaje de mortalidad según el número de Chats que tenga el paciente. Miren cómo de 1, que es 0.72% el riesgo de mortalidad utilizando warfarina, cuando tengo un Chats es de 4.6 utilizando warfarina. Y sin utilizar, miren cómo el porcentaje comienza a aumentar. Entonces ya sabemos, Chats 0 puede ser aspirina, Chats 1 o 2 aspirina o warfarina, y Chats 3 de todas maneras warfarina. Entonces, si yo estoy haciendo el primer diagnóstico de fibrilación, recién estoy haciendo el diagnóstico, veo que es una fibrilación paroxística, el paciente no ha tenido ningún tratamiento para esto, entonces no es necesario darle tratamiento para controlar la frecuencia ni para volverlo a ritmo sinusal si es que no tiene síntomas. Y lo único que tendría que hacer, ¿qué cosa es? Evitar que haya problemas de émbolos, de cardioembolismo. Entonces le daré anticoagulación. Si es en el primer diagnóstico estamos viendo que es persistente, entonces ¿qué cosa tengo que hacer?
tengo que darle anticoagulación y tengo que controlar la frecuencia. Entonces ahí ya tengo que considerar utilizar antiarrítmicos. Y los antiarrítmicos generalmente los tengo que dar por un tiempo más o menos prolongado. Si tengo un paciente que tiene recidiva de la fibrilación auricular paroxística y no tiene ningún síntoma, anticoagulación y control de la frecuencia cardíaca. No es necesario revertir a ritmo sinusal. Si los síntomas son muy invalidantes, el paciente se queja mucho de disnea, nuevamente anticoagulación, control de la frecuencia y antiarrítmicos. Si los antiarrítmicos no funcionan, ablación con radiofrecuencia. Si es que mi paciente tiene poco tiempo de fibrilación auricular, entonces tengo que considerar mantenerlo en ritmo sinusal. Es decir, hacer una cardioversión, pero una cardioversión farmacológica. Entonces, para eso me fijo si tiene o no una cardiopatía. Si la cardiopatía es mínima o no la tiene, puedo utilizar flecainamida, propafenona o sotalol. Si no funciona con eso, o amiodarona o de frente ablación. Nosotros en el mercado tenemos propafenona y tenemos amiodarona. Si mi paciente tiene hipertensión, entonces lo que tengo que hacer es un EKG para ver si tiene hipertrofia ventricular izquierda. Si la hipertrofia no es muy severa, flecainamida, propafenona y sotalol. Lo mismo que en el caso anterior. Si no responde, puedo utilizar amiodarona o defilitide. O de lo contrario, ablación. Nuevamente, nosotros tenemos acá propafenona, amiodarona, no tenemos ninguno de los otros fármacos. Si en el caso que tuviera un crecimiento ventricular izquierdo, amiodarona o dofilitide o ablación. En el caso que tuviera una coronariopatía, dofilitide, sotalol, amiodarona o ablación. Como ustedes ven, en casi todos, amiodarona. No tengo pierde con amiodarona. Si tengo insuficiencia cardíaca, amiodarona, dofilitide y ablación. Entonces, el medicamento que para nuestro medio es lo que debemos utilizar con más frecuencia es amiodarona. Segundo lugar, digitálicos. Tercer lugar, beta bloqueadores. Ojo, cuidado con la amiodarona. Cuando yo utilizo amiodarona por largo tiempo, ¿qué puede producir en el paciente? Puede producir, en casos no muy frecuentes, fibrosis pulmonar y en otras ocasiones disfunción tiroidea. Recuerden que la amiodarona, dentro de su composición, tiene yodo. Entonces en algunos pacientes puede producir tanto hiper como hipotiroidismo. El yodo puede producir aumento de la formación de T3 y T4 y por lo tanto hipertiroidismo. ¿Y por qué se produce hipotiroidismo? Porque a veces el yodo lo que hace es desencadenar la formación de anticuerpos y eso también puede producir hipotiroidismo. Lo más frecuente es que se produzca hipertiroidismo. Entonces tengan cuidado con la amiodarona y eso también fue motivo de pregunta. Ahora, ¿qué hago cuando mi paciente me llega a la emergencia? Mi paciente tiene fibrilación auricular, tiene menos de 48 horas, tiene bajo riesgo de recurrencia. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Cardiovertirlo, pero no es necesario anticoagularlo. ¿Cómo yo sé si tiene bajo riesgo de recurrencia? CHADS. Si tiene alto riesgo de recurrencia, sí, de todas maneras tengo que anticoagularlo. Porque recuerden que la cardioversión lo que va a hacer es cambiar de un ritmo a otro.
Entonces, en un momento va a haber una pequeña fracción de segundo donde va a haber un paro. Y en ese momento, ese paro lo que va a hacer es disparar un émbolo producto de la fibrilación hacia el cerebro y producir un stroke. Por eso es importante, si tengo alto riesgo de recurrencia, anticoagular previamente a la cardioversión. Si mi paciente tiene más de 48 horas de fibrilación auricular, ya lo que tengo que hacer es una cardioversión programada. Ya tengo que anticoagularlo 3 a 4 semanas antes de cardiovertirlo. En cambio, en este de acá, que es menos de 48 horas, lo anticoagula en ese momento y lo cardiovierto. No voy a esperar las 2, 3, 4 semanas. En este caso es una emergencia. En este que ya tiene 48 horas, ya no. Otros dicen que después de la cardioversión se tiene que anticoagular por 4 semanas. Entonces, si a pesar de eso tengo alto riesgo de recurrencia, una fibrilación por más de un año, con cardiopatía de base y con cardioversiones fallidas, tengo que dar anticoagulación en forma prolongada, por años. La cardioversión eléctrica que se hace en los pacientes que tienen fibrilación auricular es con el objetivo de pasarlo a ritmo sinusal. Ya hemos dicho que después de los 7 días es más difícil convertir a ritmo sinusal. Tanto es así que muchos médicos abandonan ese objetivo y solamente se dedican a controlar la frecuencia y anticoagular al paciente. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que con 100 joules puede ser suficiente para cardiovertirlo. Hay un éxito entre 40 y 67%. Y si se aumenta a 200 joules, puede variar entre 21 a 62%. Ya les he dicho, el problema no es volverlo a sinusal. El problema es que una vez que está en sinusal, el organismo vuelve de nuevo a convertirlo en fibrilación auricular. Entonces, el estudio que hemos tenido, el estudio AFIRM, demostró que convertir a ritmo basal, a ritmo sinusal, no ofrecía ninguna ventaja en cuanto a la supervivencia. Por eso es que muchos cardiólogos abandonan el objetivo de volverlo a ritmo sinusal. No va a variar la mortalidad pasándolo a ritmo sinusal. Entonces, la prevención del tromboembolismo en los pacientes siempre debe darse cuando el CHATS está por encima de 3. Ya hemos dicho, con 0, ¿qué hemos dicho? Aspirina. 1 a 2, aspirina o warfarina. 3, definitivamente warfarina. 35% de los ACVs en mayores de 80 años son secundarios a fibrilación auricular. O sea, 1/3 de los pacientes que tienen ACV mayores de 80 años es por fibrilación auricular. Ahora, la fibrilación auricular paroxística es un riesgo independiente para hacer strokes. Y la anticoagulación disminuye el riesgo de ACVs en fibrilación hasta en un 70%. Mientras que la antiagregación, es decir, la aspirina, solamente disminuye el 22%. Por eso es que el CHATS mayor de 3, sí o sí warfarina. Por esto, 70% de protección con warfarina y solamente 22% con aspirina. Ahora, obviamente, utilizar warfarina, ya les he dicho, corre el riesgo de tener sangrados. Entonces, una forma práctica para ver si se le pasó la mano al paciente con la warfarina, porque muchos de los pacientes que ustedes tengan no siempre van a ser educados y van a ir cuando ustedes les citen para su control de INR. Entonces, una forma es decirle al paciente si su orina empieza a cargarse a pesar de tomar agua. Entonces, ustedes le dicen al paciente: señor, usted, si ve su orina cargada, tome líquido. Si ese líquido que toma hace que la orina
se aclare, no hay problema. Pero si ven que a pesar del líquido la orina sigue siendo cargada, venga porque probablemente su warfarina está fuera del rango que normalmente debería tener. El flúter auricular es parecido a un foco ectópico porque solamente es un foco, pero este foco se va a retroalimentar, va a tener un circuito de reentrada, o sea, se va a autoestimular como si fuera un nodo sinusal. Entonces eso va a producir unas ondas que no se parecen a las P normal y que se llaman ondas F mayúsculas. El flúter auricular, a diferencia de la fibrilación auricular, tiene un ritmo más o menos regular. El 70 a 75% de los flúteres son regulares. El resto es irregular. Entonces, si yo tengo una taquicardia regular, lo más probable es que sea un flúter. Si tengo una taquicardia irregular, eso lo más probable es que sea una fibrilación. En semiología, cuando tenía una taquicardia irregular, le llamaban arritmia arrítmica. Entonces, miren acá, tengo una onda, tengo 2 ondas, tengo 3 ondas y tengo 4 ondas y un QRS. Una onda, 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas, un QRS. Una onda, 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas y un QRS. Entonces es regular. Y acá, ¿cómo se llamaría? Se llamaría flúter auricular con bloqueo 4-1. 4 ondas F por cada QRS. Si en lugar de 4 fueran 5, sería flúter auricular con bloqueo 5-1. Si fueran 3, flúter auricular con bloqueo 3-1. Y si es irregular, flúter auricular, nada más. ¿Qué significa que tengo un bloqueo 4-1, 3-1, 5-1, 6-1, 7-1? Significa que mientras más alto sea el número, menos frecuencia cardíaca. Mientras más estrecho sea, 3-1, 2-1, significa que mi frecuencia cardíaca será más elevada. ¿De acuerdo? El flúter auricular frecuentemente aparece de manera paroxística. Dura en forma variada desde segundos hasta días. La frecuencia ventricular está dada por el bloqueo que tiene a nivel de nodo auriculoventricular. Por eso es que se llama flúter auricular con bloqueo 2-1, 3-1, 4-1 cuando es regular. El tratamiento. En la actualidad no hay ningún tipo de tratamiento efectivo que pueda revertir el flúter o aleteo auricular. Y la mayoría de las guías se basan básicamente en el manejo de la fibrilación para tratar a los pacientes con flúter. O sea, los mismos medicamentos que utilizo en la fibrilación lo utilizo para el flúter auricular. No hay ningún medicamento específico que me indique que debo darle al paciente para mejorar ese flúter. Ahora, hay que tener cuidado, no siempre se debe manejar el flúter porque a veces, ¿qué pasa? Es un flúter que vino y desapareció y nunca más volvió. Solamente debo manejar el flúter si viene en forma persistente. Si tuviera que utilizar fármacos, puedo utilizar la adenosina, puedo utilizar la miodarona, puedo hacer cardioversión eléctrica con 20 a 50 joules, o por último, ablación transcatéter del nódulo auriculoventricular. Luego tengo las taquicardias ventriculares. ¿Qué cosas son las taquicardias ventriculares? Al igual que la taquicardia de la unión y a la taquicardia auricular, vienen a ser 6 o más extrasístoles ventriculares en este caso, seguidos uno tras otro, con una frecuencia mayor de 100.
Acá, por ejemplo, no cumple los 6. Tengo 3 extrasístoles seguiditas. Si fueran 3 más 6 seguidas, sería una taquicardia ventricular. ¿Y esto qué es? Esto sería una extrasístole ventricular persistente. Y acá otra extrasístole de otro foco diferente. ¿Este en qué lado está? Si es positivo está en el lado derecho, y si este es negativo está en el lado izquierdo. Ya están tirando ya. ¿Cuáles son las causas de las taquicardias ventriculares? Isquemia, reentrada de rama a rama, idiopática o drogas. Recuerden que los fármacos antiarrítmicos también son proarrítmicos. Por eso es que no se debe dar medicamentos si no hay una indicación clara. ¿Por qué? Porque un fármaco antiarrítmico a veces te saca de un ritmo para pasarte a otro ritmo patológico. No siempre te lleva a ritmo sinusal. Entonces, los fármacos antiarrítmicos pueden provocar arritmias, y dentro de esas arritmias la taquicardia ventricular. Miren acá, tengo mi QRS, miren esta onda, este segmento ST está elevado, tengo un supradesnivel del ST, probablemente sea un paciente con algún infarto. Y miren esto, luego tengo una seguidilla de QRS anchas, que no veo la forma habitual del QRS, no se parece ni siquiera al extrasístole, pero son anchas altas. Y acá tengo, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya cumplí con 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esto de acá es un paciente que tiene una taquicardia ventricular por un infarto agudo miocárdico. Lo mismo abajo, ¿no? Acá miren, esto más o menos se parece a un QRS, pero también es ancho. 1, 2, 3, 4, 5, y acá justo ya se acabó la... Es un paciente que también hizo una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular generalmente es una forma de paro cardíaco. ¿Cuántos tipos de paro cardíaco conocen ustedes? 3 tipos, ¿no es cierto? La sistolia, el grupo donde está la taquicardia y la fibrilación ventricular y el flúter ventricular, y el tercer grupo que corresponde a la disociación electromecánica, ¿no? Esos son 3 formas de paro. Una taquicardia ventricular, no se anden con rodeos, tienen que manejarlo como un paro, porque ese paciente va a hacer paro en sus narices, porque la frecuencia cardíaca es tan rápida que entra en paro. El paciente que tiene taquicardia ventricular, insuficiencia cardíaca, hipotensión, angina, signo de hipoperfusión cerebral, de frente tiene que ir a cardioversión. No esperen. No esperen. En cambio, aquel que no tiene estos signos, todavía pueden utilizar lidocaína, procainamida, amiodarona, flecainamida, propafenona, sotalol. Miren la amiodarona casi en todas las taquicardias. Miren estas ondas. No se parecen a las QRS normales, pero son grandes, anchas. ¿Y por qué les hago esta referencia, grandes, anchas? Miren, grandes y anchas. Porque voy a tener la fibrilación ventricular. Acá son anchas, pero ya no son grandes. Son pequeñas sinuosidades que aparecen en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque
hay tantos focos ectópicos igual que en la aurícula, solo que acá todos se conducen, no hay ninguno que no se conduzca. Entonces, eso hace que la frecuencia cardíaca sea entre 400 y 600 latidos por minuto. En la taquicardia generalmente va entre 250 y 300. Pero acá entre 400 y 600, o sea, no hay una contracción efectiva y por lo tanto el paciente está en paro. Así que lo que tienes que hacer es desfibrilar al paciente. A ver, para terminar veamos esta pregunta. Respecto a la fibrilación auricular, señale respuesta incorrecta. La fibrilación es más común en los adultos, de manera que en más del 5% de la población mayor de 70 años padece esta arritmia. Es poco frecuente en niños en ausencia de cardiopatía estructural o de otra arritmia que precipite la fibrilación auricular. Es raro en los pacientes que padezcan fibrilación auricular que estén asintomáticos. En ocasiones la fibrilación tiene una causa bien definida como el hipertiroidismo, un episodio vagotónico agudo o intoxicación alcohólica. La fibrilación auricular es especialmente común durante la recuperación inmediata de una cirugía mayor, vascular, abdominal o torácica. ¿Cuál les parece que es falso? ¿La fibrilación es común en los viejos? Y hemos dicho que sí. Y hemos dicho que una de las principales causas es la cardioesclerosis. Y habíamos dicho que el 30% de los mayores de 80 años tenían como causa de stroke la fibrilación auricular. Entonces, esto sí es correcto. ¿Es poco frecuente en niños en ausencia de cardiopatía estructural? Lógico. Si no tengo una cardiopatía estructural, no voy a tener cardioesclerosis, pero podría tener hipertiroidismo. Acá me dice acá, no tienes cardiopatía estructural o de otra arritmia que precipite la fibrilación. Entonces, ¿es poco frecuente? En niños sí es poco frecuente. Correcto. ¿Es raro en los pacientes que padezcan de fibrilación que estén asintomáticos? Al contrario, no es raro, es frecuente que los pacientes sean asintomáticos. Ya les he dicho que la fibrilación puede ser con respuesta alta, respuesta baja y respuesta controlada. Los únicos que tienen síntomas son los que tienen respuesta alta. Entonces, la respuesta incorrecta vendría a ser que es raro que los pacientes padezcan de fibrilación estén asintomáticos. El resto obviamente ya es verdadero. ¿Cuál de las siguientes arritmias puede dar lugar a un ritmo regular de 70 a 80 latidos por minuto? La fibrilación, el flutter 2-1, el bloqueo auriculoventricular de segundo tipo Beckenbach, flutter 4-1, ritmo auricular caótico. ¿Qué les parece? ¿Será fibrilación auricular? La fibrilación puede ser respuesta alta, baja o controlada. Pero el dato acá, ¿qué cosa es? Ritmo regular. Y hemos dicho que la fibrilación tiene un ritmo caótico. Entonces, por lo tanto, no es. ¿Será un flutter 2-1? ¿Hemos dicho que el flutter tiene ritmo regular? Sí. 70-80% es ritmo regular. Pero hemos dicho que si yo tengo de 2-1, 3-1, generalmente la frecuencia es alta. Entonces, esa no es la respuesta. Será un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Los bloqueos auriculoventriculares generalmente producen frecuencias bajas, 60, 50. Y acá me están diciendo entre 70 y 80. Por lo tanto, esa tampoco es la respuesta. ¿Será un flutter 4-1? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el siguiente dice ritmo auricular caótico. Y acá, ¿qué nos dice? Regular. ¿Está claro?